La mayoría de la gente conoce Kansas City por sus asados y quizás por algún partido de los Chiefs. Algunos conocen su historia en el jazz. Casi nadie conoce el panorama completo: la infraestructura, la corrupción, la historia corporativa y la geografía que construyó y reconstruyó esta ciudad, más de una vez. Kansas City es más extraña, más antigua y más importante de lo que su reputación sugiere. Acá van 35 hechos completamente verdaderos y casi imposibles de creer. Kansas City existe en dos estados al mismo tiempo. El área metropolitana atraviesa tan completamente la frontera entre Missouri y Kansas que hay una Kansas City en Missouri y otra Kansas City en Kansas. Son dos ciudades separadas, con dos gobiernos y dos sistemas impositivos distintos. Y sin embargo, comparten nombre, red de autopistas y base de fanáticos deportivos. La línea estatal cruza barrios, calles y en algunos casos directamente el perímetro de edificios. Los residentes la cruzan varias veces al día sin pensarlo. La frontera entre Missouri y Kansas fue trazada específicamente para excluir a Kansas City de Kansas. Cuando Kansas fue admitida a la Unión en 1861, el límite se fijó a 3 kilómetros al oeste del río Missouri. Fue una decisión política deliberada que mantuvo la ciudad existente del lado de Missouri. El resultado es una identidad metropolitana permanentemente dividida entre dos estados que han pasado décadas compitiendo por los mismos negocios, residentes y base impositiva. Kansas City tiene más kilómetros de bulevares que París. El sistema de parques y bulevares, diseñado en la década de 1890 por el arquitecto paisajista George Kessler, se extiende por más de 160 kilómetros y conecta 112 parques. París, considerada el estándar de oro del diseño urbano europeo, tiene menos kilómetros totales de bulevares. La mayoría de los visitantes a Kansas City recorre esas calles sin saber que está moviéndose por uno de los sistemas de espacios públicos más deliberadamente diseñados de toda la historia americana. Kansas City tiene más fuentes que cualquier ciudad del mundo, excepto Roma. El conteo oficial supera las 200 fuentes registradas públicamente. Roma es la única ciudad con más. Fue un proyecto deliberado de identidad cívica que comenzó a principios del siglo XX y se sostuvo durante décadas de inversión pública. Kansas City decidió que quería ser conocida por sus fuentes, y después realmente lo cumplió. La mayoría de las ciudades americanas que toman decisiones similares no las cumplen. Los corrales de ganado de Kansas City fueron en algún momento los más grandes del mundo. En su pico, a principios del siglo XX, procesaban más ganado que cualquier otra instalación del planeta. El centro de la industria cárnica americana no era Chicago. A pesar de lo que sugieren la mayoría de los libros de historia, la infraestructura, las conexiones ferroviarias y la fuerza laboral se construyeron en torno a una industria que empleaba a decenas de miles de personas y alimentaba a una nación. Hoy casi no queda nada de todo eso. El jazz de Kansas City no vino de Nueva Orleans. Se desarrolló de forma independiente y produjo un sonido que influyó directamente en el bebop y el jazz moderno, de maneras que Nueva Orleans no logró. El estilo de Kansas City, empapado en blues y construido sobre improvisaciones extendidas, se cultivó en clubes que operaban abiertamente durante la Prohibición bajo la protección de la maquinaria política de Pendergast. La música existió porque la corrupción lo permitió. Eso no es un dato al margen, ese es el origen de la historia. Tom Pendergast gobernó Kansas City como si fuera su propiedad privada durante casi 3 décadas. Desde la década de 1910 hasta finales de los años 30, controló contratos municipales, designaciones policiales, selecciones judiciales y padrones electorales. Le entregó los votos de Kansas City a Franklin Roosevelt en 1932 y lanzó la carrera de un juez de condado llamado Harry Truman. Pendergast fue condenado por evasión impositiva en 1939. La ciudad que construyó, con sus caminos, su infraestructura y sus instituciones, es en gran medida la ciudad en la que Kansas City vive hoy. Harry Truman fue un político de la maquinaria de Pendergast antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos. Su carrera temprana como juez de condado y luego como senador se construyó enteramente sobre el apoyo de Pendergast. Sin Pendergast no hay senador Truman. Sin senador Truman no hay vicepresidente Truman. Sin vicepresidente Truman, alguien más toma la decisión de lanzar la bomba atómica.
La corrupción política de Kansas City está tejida directamente en los momentos decisivos del siglo XX. Kansas City fue el términus original hacia el oeste del Camino de Santa Fe. Cada caravana de carretas que partía hacia el suroeste, rumbo a Nuevo México, comenzaba su viaje desde la ribera de Kansas City. Era el último punto de abastecimiento confiable antes de que los viajeros entraran a las planicies abiertas. El último contacto con la economía del este. Kansas City no solo se benefició de la expansión hacia el oeste, fue el portal estructural por el que esa expansión se movió físicamente. El área de Kansas City tiene más de 18 millones de metros cuadrados de espacio de almacenamiento subterráneo. Las gruesas formaciones de piedra caliza de la región fueron excavadas extensamente durante el siglo XX, dejando atrás cavernas inmensas que hoy se usan como depósitos, centros de datos y cámaras frigoríficas. La ciudad subterránea debajo de Kansas City es uno de los mercados inmobiliarios comerciales en el subsuelo más grandes del mundo. La mayoría es invisible desde la calle. La mayoría de la gente no tiene idea de que existe. La tradición del asado de Kansas City comenzó con la industria ganadera, no con ningún asador en particular. Cuando los corrales operaban a plena capacidad, los cortes menos valorados, costillas, falda y puntas quemadas, eran baratos y abundantes. Los asadores negros del barrio de la calle 18 y Vine desarrollaron técnicas de cocción lenta para hacer extraordinarios esos cortes. La cocina que Kansas City ahora comercializa como identidad cívica nació de la necesidad económica, en una comunidad específica que el resto de la ciudad rara vez ha reconocido plenamente. La victoria de los Royals en la Serie Mundial de 1985 requirió una decisión arbitral que casi todos los historiadores del béisbol consideran una de las peores de la historia postemporada. En el sexto partido, el árbitro Don Denkinger declaró seguro a Jorge Horta en primera base en una jugada que las repeticiones mostraban claramente como out. Los Royals anotaron la carrera ganadora, ganaron el sexto juego y luego el séptimo. Los Cardinals no han ganado una serie mundial desde entonces. La jugada todavía se discute en las dos ciudades. Probablemente siempre lo hará. Kansas City fue la primera ciudad americana en tener un sistema de televisión por cable comercial. En 1948, un empresario local tendió cables desde una antena en lo alto de una colina hasta los hogares de la parte sur de la ciudad, donde la recepción era mala, creando lo que los historiadores reconocen como el primer servicio de televisión por cable por suscripción de los Estados Unidos. La industria que hoy genera cientos de miles de millones de dólares al año y que actualmente está siendo sacudida por el streaming, fue inventada en Kansas City para resolver un problema básico de recepción en las colinas de Missouri. Las Flint Hills, la última pradera de pastos altos intacta que queda en la tierra, comienzan casi inmediatamente al oeste de Kansas City. Antes de la colonización europea, la pradera de pastos altos cubría 70 millones de hectáreas del centro de los Estados Unidos. Hoy queda menos del 4%, y casi todo está a pocas horas de la ciudad. Kansas City está al borde de un ecosistema más amenazado en porcentaje de cobertura original que la selva amazónica. La mayoría de las personas que viven allí nunca la visitaron. El Museo Americano de Jazz y el Museo de las Ligas Negras de Béisbol comparten un edificio en la calle 18 y Vine. Ambos son de importancia nacional. Ambos reciben visitas dramáticamente por debajo de lo que merecen. El Museo de las Ligas Negras preserva el registro de una liga deportiva profesional paralela que operó durante décadas bajo exclusión sistemática, produciendo jugadores que estadísticamente competían o superaban a los mejores de las ligas mayores segregadas. Es uno de los museos deportivos más importantes del país. La mayoría de los americanos nunca fue. Si llegaste hasta acá, sos exactamente para quien existe este canal. Suscríbete si todavía no lo hiciste. Todavía no llegamos a la mitad. Los Kansas City Chiefs aparecieron en 5 campeonatos de conferencia AFC consecutivos entre 2020 y 2024, llegando al Super Bowl 4 veces y ganando 3. Este nivel de dominio sostenido no tiene precedente moderno en la NFL y está ocurriendo en un mercado del tamaño de Kansas City, no de Nueva York, no de Los Ángeles. Nadie que vio la temporada 2013 tenía eso en su radar. Las sedes corporativas han estado abandonando Kansas City en silencio durante años.
Empresas que construyeron su identidad aquí, en logística, servicios financieros, agricultura y energía, se relocalizaron, fueron absorbidas o reestructuradas de maneras que trasladaron la toma de decisiones ejecutivas a otro lado. Los empleos muchas veces se quedan, la identidad corporativa no. Una ciudad que alguna vez fue el hogar de los tomadores de decisiones de grandes industrias americanas, se está convirtiendo cada vez más en un lugar donde esas decisiones se ejecutan, en lugar de tomarse. El sistema de autopistas de Kansas City fue construido directamente a través de sus barrios negros más establecidos. La construcción de las interestatales 70 y 35 en las décadas de 1950 y 1960 requirió demoler miles de hogares y negocios alrededor de la calle 18 y Vine y a lo largo del corredor de la avenida Trust. Las personas desplazadas eran predominantemente negras. Las instituciones destruidas eran irreemplazables. Las rutas elegidas no eran las únicas opciones de ingeniería viables. Kansas City nunca confrontó esto públicamente de manera real. La avenida Trust es una de las líneas divisorias raciales más documentadas de la geografía urbana americana. Durante décadas ha funcionado como un límite de facto entre los barrios predominantemente negros al este y los barrios predominantemente blancos al oeste. La división es visible en los valores de las propiedades, el financiamiento escolar, la densidad de supermercados y la expectativa de vida. No fue creada por accidente. Fue creada por décadas de redlining deliberado, convenios restrictivos y decisiones de inversión municipal que todavía hoy son visibles en cualquier mapa demográficos. Kansas City ha tenido una de las tasas de homicidios más altas entre las grandes ciudades americanas durante años. Eso aparece en las estadísticas nacionales de criminalidad todos los años, y casi nunca se menciona en los materiales promocionales de la ciudad ni en la cobertura deportiva. La violencia está geográficamente concentrada, con códigos postales específicos que registran tasas que califican como crisis según estándares internacionales. La desconexión entre la imagen nacional de Kansas City y esta realidad es uno de los ejemplos más llamativos de narrativa cívica selectiva en América. El área metropolitana de Kansas City es uno de los centros logísticos más importantes de los Estados Unidos. Se ubica en la intersección de más autopistas interestatales que casi cualquier otra ciudad interior del país, y está a un día de viaje en camión de más del 85% de la población del continente americano. La misma geografía que la convirtió en un centro comercial del siglo XIX, la convierte hoy en un hub de depósitos y distribución del siglo XXI. Los depósitos son menos románticos que los corrales de ganado. La función económica es idéntica. El aeropuerto original de Kansas City era considerado uno de los más convenientes de los Estados Unidos, y la ciudad lo demolió. El diseño de la terminal de 1972 presentaba 3 terminales en forma de herradura, donde cada puerta estaba a 30 segundos del cordón. Las terminales fueron derribadas a partir de 2020 y reemplazadas por un único edificio consolidado, más rentable para aerolíneas y comercios y significativamente menos conveniente para los pasajeros. El diseño original fue celebrado a nivel nacional. La decisión de reemplazarlo no lo fue. La estación Union de Kansas City fue alguna vez la tercera estación de trenes más transitada de los Estados Unidos. Para la década de 1980 estaba prácticamente abandonada. Una restauración liderada por la comunidad, financiada por un impuesto aprobado por los votantes de 2 estados, la devolvió al uso público como museo y espacio de eventos. Fue uno de los proyectos de preservación histórica más grandes de la historia americana. La estación hoy es genuinamente hermosa. Sirve casi ningún tren, el edificio fue salvado. La función para la que fue construido, no. El área de Kansas City tiene una de las mayores concentraciones de empresas de salud animal del mundo. Más de 300 compañías relacionadas con la salud animal, la veterinaria y la agricultura operan en la región, en lo que a veces se llama el corredor de salud animal. Es un descendiente directo de la era de los corrales. Cuando la industria ganadera declinó, la infraestructura veterinaria y farmacéutica construida a su alrededor evolucionó hacia un sector biotecnológico de importancia global. Casi nadie fuera de la industria sabe que esto existe.
El sistema de tranvías de Kansas City fue uno de los más extensos de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Para la década de 1950 había sido completamente desmantelado. La ciudad pasó los siguientes 50 años totalmente dependiente de la infraestructura para automóviles. Una pequeña línea moderna de tranvía abrió en 2016 a lo largo de la calle Main. Es popular entre los pasajeros. Cubre unos 3 kilómetros. La brecha entre lo que era el sistema original y lo que existe hoy es un buen resumen de la política urbana americana de mediados del siglo XX. Charlie Parker nació en Kansas City, Kansas, en 1920 y desarrolló su técnica de saxofón alto en los clubes de la calle 18 y Vine cuando era adolescente. Sus innovaciones, la improvisación cromática rápida, las sustituciones de acordes complejas, el vocabulario que se convirtió en el bebop, alteraron fundamentalmente la dirección del jazz e influyeron en prácticamente todas las formas de música popular que vinieron después. Murió en Nueva York a los 34 años. Kansas City lo produjo. Nueva York lo recibió. Es un patrón que la ciudad conoce bien. El área metropolitana de Kansas City produce más graduados universitarios per cápita de los que retiene. La región tiene una infraestructura educativa significativa, pero los graduados se van a mercados costeros más grandes a una tasa que la economía local no puede absorber. El flujo de talentos pasa por Kansas City, de camino a otro lado. Revertir ese patrón es uno de los desafíos centrales de desarrollo económico de la próxima década. La ciudad todavía no tiene una respuesta completamente formada. El Sprint Center, hoy T-Mobile Center, fue construido en 2007 sin una franquicia deportiva profesional como ancla. Kansas City construyó un estadio de nivel de primera división con la teoría de que el edificio atraería una franquicia. Nunca lo hizo. El estadio opera exitosamente como venue de conciertos y eventos, pero después de casi 2 décadas sigue sin tener un equipo deportivo profesional permanente. Es uno de los estadios más exitosos del país sin ancla y una de las apuestas de infraestructura más curiosas de la historia deportiva americana. La economía de Kansas City se diversificó significativamente en el siglo XX precisamente porque no tenía otra opción. Cuando los corrales declinaron y la industria ferroviaria se contrajo, la ciudad se vio obligada a desarrollar servicios financieros, telecomunicaciones, salud y manufactura. Esa diversificación forzada es parte de por qué Kansas City evitó el colapso catastrófico que golpeó a ciudades más dependientes de una sola industria. La resiliencia económica que los promotores describen como una fortaleza cívica nació de la crisis, no de la planificación. Kansas City ha sido uno de los principales destinos de relocalización para trabajadores remotos desde 2020. Accesibilidad económica, stock habitacional, ubicación central y métricas de calidad de vida han puesto al área metropolitana en listas en las que históricamente nunca aparecía. La inmigración es medible en los datos de vivienda. También está poniendo presión sobre la accesibilidad que hizo atractiva a la ciudad en primer lugar. Es una dinámica que Kansas City está viendo desarrollarse en tiempo real sin una respuesta de política pública completamente formada. El Distrito de las Artes Crossroads contiene más de 100 galerías, estudios y organizaciones artísticas dentro de un área caminable. El primer viernes de cada mes, una recorrida de galerías convoca a decenas de miles de personas en una sola noche. El distrito se desarrolló orgánicamente en un barrio antes industrial y ancla una economía creativa más amplia que el propio marketing de la ciudad rara vez comunica efectivamente hacia afuera. Kansas City tiene una infraestructura artística seria. Nunca encontró la manera de contar esa historia a escala. El área de Kansas City está en el borde oriental de las consecuencias políticas del acuífero Ogallala. El acuífero, el reservorio subterráneo que abastece la agricultura de 8 estados, se está agotando en el oeste de Kansas a una tasa que va a remodelar la agricultura de las grandes planicies en las próximas décadas. Kansas City está lo suficientemente cerca de las consecuencias políticas como para verse afectada, sin depender directamente del agua. La disrupción agrícola y económica que se aproxima desde el oeste todavía no está completamente contemplada en la planificación de la ciudad.
La población dentro de los límites de la ciudad de Kansas City es más pequeña de lo que la mayoría supone, alrededor de 500,000 personas. El área metropolitana está más cerca de 2,2 millones. Esa brecha cuenta una historia específica sobre el desarrollo suburbano de posguerra, la inversión en autopistas y la política de anexión municipal que moldearon la base impositiva, los sistemas escolares y la geografía racial de la ciudad de maneras que todavía se están desenvolviendo hoy. Kansas City, el lugar, y Kansas City, la ciudad, son dos cosas muy distintas. El Crossroads, el River Market, el distrito de entretenimiento de Westport y el Plaza fueron desarrollados en distintas eras, bajo distintas condiciones económicas, para distintas poblaciones, y coexisten en un área metropolitana que no ha logrado integrarlos completamente en una identidad urbana coherente. Kansas City tiene varios barrios atractivos que no terminan de sumar una ciudad con una historia única y legible. Ese es su desafío. Y posiblemente también una de sus características más honestas. Kansas City está en medio de una transición que todavía no terminó de nombrar. Las industrias que la construyeron desaparecieron o se debilitaron. Las anclas corporativas se adelgazan. Las decisiones de infraestructura de la posguerra crearon inequidades que todavía dan forma a la vida cotidiana. Al mismo tiempo, los Chiefs están ganando. La escena artística es seria, la accesibilidad es real, y la gente está llegando desde costas donde el costo de vida la expulsó. Si la ciudad captura ese momentum o lo ve pasar de largo camino a otro lado, todavía no está decidido. Y eso es lo que la hace valer la pena observar ahora mismo. Esos son 35 hechos sobre Kansas City, documentados, reales y construidos para complicar lo que ya creías saber. Deja un comentario y contanos cuál cambió la manera en que ves la ciudad. Y suscríbete si esto es lo que viniste a buscar. Kansas City no terminó de ser interesante, y este canal tampoco.